lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, santo, oh mi pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre
santo, santo Dios. Amados hermanos, a cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Qué bueno poder saber que ustedes están allí. Qué bueno saber, queridos hermanos, que nos podemos ver, escuchar, reunir a través de este medio. Si bien es cierto, han pasado ya más de 100 días, queridos hermanos, que no nos podemos ver. Sin embargo, estamos reunidos en esta mañana en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo. Él nos reúne, Él nos convoca para hablar a nuestros corazones en esta mañana. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si vamos a orar un momento? Vamos a decirle a nuestro Dios que sea Él guiando esta reunión y que permita también que podamos alabarle y cantarle y bendecir su santo nombre. Vamos a orar, por favor, allí donde se encuentra. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque a pesar de esta pandemia, a pesar de la enfermedad, Señor, a pesar de muchas limitaciones, nos tienes con vida, nos tienes, Señor, para poder servirte y adorarte. Gracias, Padre. Buen Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos, por favor, perdona nuestros pecados. Y queremos entregarte, Señor, esta reunión de principio a fin. Queremos dejarla en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta semana vamos a compartir unas alabanzas. Nos está apoyando nuestro hermano Paul Rivera. Él es de la Alianza Cristiana de Cajamarca. Así que desde aquí le enviamos saludos a él, a Paul, a su esposa Liliana, también al pastor Primitivo Sánchez, en fin, a la Iglesia de Cajamarca, que nos apoyan de esta manera a través de las alabanzas con nuestro hermano Paul. Entonces, ahí en su casa, queridos hermanos, alábenle al Señor con esta alabanza. ¿Qué les parece? Vamos a alabarle, queridos hermanos. Vamos a adorar juntos a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos, la tierra, aquel que manda la lluvia, aquel que tiene todo en control. Vamos a cantarle así al Señor. Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor.
gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Te exaltaremos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dígale, Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre, Señor, exaltaremos tu nombre, exaltaremos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito nuestro Dios. Dios te bendiga. Cuando más lo necesitaba, Jesús me vino a buscar. Me dijo desde hace mucho tiempo, contigo quiero caminar. A mi corazón fue sanando y mis heridas empezó a vendar. A su lado fui caminando y aprendiendo a perdonar. Y ahora yo camino con Jesús. Y ahora yo camino. Yo camino con Jesús. Yo camino con Jesús. Este camino es una aventura, hasta el cielo un día he de llegar. Tú que estás caminando solo, ven con nosotros a caminar. No puedo negar que aún lloro, pero Él me ha de consolar. No puedo negar que aún temo, pero recuerdo quién conmigo va. Porque yo camino con Jesús. Porque yo camino. Yo camino con Jesús. Yo camino con Jesús. Yo camino
camino con Jesús. Yo camino, yo camino, yo camino con Jesús. Y si me ves caminando por ahí, voy tarareando una canción que dice así. Ahora vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y este tema se llama la cruz y el perdón. Miren, las últimas semanas estamos conversando acerca de la cruz. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Y cuál es la importancia del perdón? ¿Cuál es la trascendencia del perdón? Pero también nos podemos preguntar, queridos hermanos, ¿podrá haber un perdón genuino sin la cruz? Y el día de hoy también iremos despejando nuestras dudas y respondiendo tal vez a esta pregunta: ¿cómo podemos ser libres de la culpa que acecha nuestro corazón? ¿Cuál es el medio que tenemos para ser libres de la culpa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a estar conversando entonces, amados hermanos, acerca de la cruz y el perdón. Amados hermanos, antes de continuar con este tema, que se viene interesante, muy interesante la verdad, siempre la palabra de Dios es adecuada, es pertinente a todo tiempo y en cualquier espacio. Así que, queridos hermanos, yo les voy a rogar que en este tiempo, en estos segundos, por favor, vamos a compartir. ¿Qué les parece si compartimos el link, de acuerdo, de este video, de este culto, a nuestros amigos, a nuestros familiares? Vamos a compartirlo, queridos hermanos.
No sé, probablemente lo reenvías el link por WhatsApp, o tal vez lo compartes por este medio, por el Facebook, o simplemente como un mensaje de alguna manera, alguna red social que tengas a la mano. Compártelo, querido hermano, compártelo, hermana, allí donde usted se encuentre, en los grupos. Tal vez si usted pertenece a un grupo en las redes sociales, hay que compartirlo allí. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias porque estamos aprendiendo principios de sujeción, principios de obediencia que vienen de parte de nuestro Señor en realidad. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro tema, se llama la cruz y el perdón. Veamos el primer punto. Este punto dice la cruz y la gravedad del pecado. La cruz y la gravedad del pecado. Entre la perfección divina y la rebelión humana. Ahí entonces se mueve este asunto. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Queridos hermanos, en este primer punto entonces encontramos las consecuencias de nuestros actos, tanto para un lado con vida eterna como para el otro lado con una muerte eterna, de acuerdo a cuál es la consecuencia, el resultado de nuestros propios actos aquí en la tierra. Debemos entender que el amor que busca a los pecadores a la vez se niega a pasar por alto su pecado. Fíjense, Dios es amor y lo tenemos claro, pero también Dios es justo. La vez pasada les comentaba que el Señor se ve limitado por sus propias virtudes. Él ama al pecador, lo ama a tal punto que entregó a su Hijo a dar la vida en la cruz por él. Pero también, queridos hermanos, no podemos pasar por alto el hecho de que Dios es un Dios justo. Así que en su justicia, ojo, no pasa por alto sus pecados, no pasa por alto nuestros pecados. Isaías 45, verso 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren esas dos características: Dios justo y Dios salvador. Ahí está el equilibrio en el carácter del Señor. Él nos ama, y mucho, pero también no pasemos por alto su justicia. En la cruz, el mismo Dios pagó, por medio de Cristo, toda la deuda de nuestra desobediencia, amados hermanos. El pastor inglés John Stott dice: en la cruz expresaron y reconciliaron eternamente la misericordia como la justicia divina. El santo amor de Dios fue satisfecho. Pero ¿en la persona de quién? En la persona de Jesucristo, amados hermanos. A raíz entonces del sacrificio en la cruz del Calvario, es que nosotros ahora tenemos acceso al amor de Dios, tenemos acceso al perdón del Señor. En nuestros días vamos a ver en nuestro contexto lo grave que es el pecado. En nuestros días la palabra pecado ya no se usa como antes. Al parecer, la palabra pecado se está extinguiendo, queridos hermanos. La palabra pecado ha salido del mundo secular en el cual vivimos. A la gente no le conviene que se señale su pecado. A la gente no quiere escuchar que el robar es pecado, que el homosexualismo es pecado,
que el lesbianismo es pecado, que el matar a una persona a través de abortos es pecado. La gente no quiere escuchar esa verdad, no quiere escuchar esa denuncia de su maldad, queridos hermanos. Es por eso que esa misma gente están haciendo leyes para cubrir ese pecado, para disfrazar ese pecado. Pero, ¿qué en realidad es el pecado? El Nuevo Testamento muestra 5 palabras para referirse a este término. La primera palabra para referirse al pecado es amartia. Y esta palabra significa errar al blanco, intento fallido de alcanzar la meta. Ese es el primer concepto que nos muestra entonces el Nuevo Testamento acerca de lo que es el pecado. La segunda palabra, adikia. Adikia significa iniquidad, significa también injusticia. Eso también abarca, queridos amigos, lo que es el pecado. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es el tercer término? El tercer término para referirse a pecado es poñería. Significa maldad de un tipo vicioso, significa degeneración o degenerado. De ahí que ustedes verán en nuestro tiempo mucho pecado, porque hay mucha degeneración. La siguiente palabra, la cuarta palabra para referirse a pecado, es el término parábasis, que significa infracción o transgresión. También implica sobrepasar un límite. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, en los hogares, por ejemplo, en las familias, en las instituciones, a la gente no le gustan los límites. No le gusta, al contrario, los límites les estorba, queridos amigos. Es así que si a un adolescente, a un joven, ¿no?, trata usted como padre de ponerle un límite, es muy difícil. Es difícil si no aprendió desde pequeño. Pero ese término, parábasis, también se refiere a pecado. Pero pecado también es, queridos amigos, la siguiente palabra, que es anomia. Anomia. De ahí viene el término, por ejemplo, anomialismo, una corriente, una tendencia actual a vivir de espaldas a la ley de Dios. Anomia es ilegalidad. Anomia es violación de una ley conocida. En este caso es la violación de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El autor, escritor y pastor inglés John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, dice: cometer pecado es ir activamente en contra de nuestro propio bien, más elevado como también contra la autoridad y el amor de Dios. Eso es cometer pecado. Miren entonces la trascendencia, la profundidad de lo que implica el pecado. Debemos considerarlo muy seriamente en nuestra vida. Romanos el capítulo 8, el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pecado no es solo el abandono de los niveles morales tradicionales. Su esencia es la hostilidad contra Dios. Su esencia es esa hostilidad que expresa una rebelión activa contra la persona de Jesucristo, amados hermanos. El rey David nos muestra que todo pecado es primeramente contra Dios. Miren lo que dice, queridos hermanos, el Salmo capítulo 51, el verso 4, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miren, David había cometido pecado.
en contra de la esposa de su general, de Urías. Sin embargo, queridos hermanos, después de un tiempo, el profeta Natán le hace ver el pecado, y David, cuando viene a la presencia del Señor, inclina su rostro, inclina y doblega su voluntad y su orgullo, y reconoce ante el Señor, pero él dice que primeramente ha pecado no contra Urías, no contra Betsabé, sino primero contra Dios. La pregunta para usted es, cada vez que usted comete un pecado, ¿es consciente que está en rebelión contra el Creador del universo? ¿Es consciente que ha violado una ley universal, la ley de Dios? La palabra pecado sigue en nuestro diccionario en realidad. De un tiempo para acá, la palabra pecado ha tomado una connotación distinta. En los medios de comunicación ya ni se menciona. En los círculos sociales no se considera. Lo peor es que en las iglesias mismas esta palabra tampoco está siendo abordada con el peso que debería abordarse un tema tan crucial y tan trascendente para la vida de las personas. El pecado daña la vida de los seres humanos, pero somos nosotros los que conocemos al Señor, ¿sí? Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los llamados a hacer conocer lo que produce el pecado en la vida de las personas. Nosotros, queridos hermanos, nosotros que muchas veces omitimos dar a conocer acerca del pecado, pero después criticamos lo que hacen nuestras autoridades, lo que hacen los gobernantes no creyentes. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Tal vez sea en gran manera nuestra la responsabilidad, porque nosotros sabemos lo que trae, qué consecuencias trae el pecado, y aún así, cobardemente, callamos. Isaías capítulo 5, versículos del 20 al 25 dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Stott dice al respecto: el pecado tiene una cualidad voluntariosa, desafiante y desleal. Se desafía, se ofende o se hiere a alguien, y ese alguien, queridos hermanos, a quien se ofende en primer lugar es al Señor. Debemos considerar muy en serio entonces nuestros pecados. No sé si tú conoces a Dios o no lo conoces, pero al margen de eso, déjame decirte que el pecado destruye tu vida. Por supuesto, destruye. Tanto así, dice la Biblia que el pecado te trae la muerte, y puede ser una muerte física, una muerte eterna, una muerte espiritual. Vamos a ver el siguiente punto, que es la cruz y la responsabilidad moral. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros
frente al pecado y frente a Dios. Libertad y responsabilidad. ¿Qué cosa es la libertad? Fíjense, queridos hermanos, hace muchos años, en el año 1821, don José de San Martín llega al Perú y un 28 de julio, justamente como en este mes, un 28 de julio se dirige al pueblo peruano y le dice: desde este momento el Perú es libre e independiente. Ojo, libre, queridos hermanos. Sin embargo, las palabras de San Martín quedaron en el vacío. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, no estamos bajo la corona española, no vivimos bajo el yugo español, sin embargo, la mayoría de los peruanos vive bajo un yugo llamado pecado. Entonces no es libre, queridos hermanos. Este mes es un buen mes. Este día, queridos hermanos, es un excelente día. Y amigos, para que tú puedas encontrar tu libertad, no más esclavo, sino libre. Y libre no por don José de San Martín, sino por Jesucristo, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Eso nos dice el diccionario. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Qué hermosa palabra. El Señor nos quiere libres, nos anhela libres. Y lo único que puede hacernos esclavos es el pecado. El pecado nos puede tener en cautiverio. El pecado nos puede limitar, nos puede atar, nos puede bloquear e incluso nos puede quitarnos la vida. Sin embargo, Jesucristo vino para liberarnos del pecado, para darnos victoria allí en la cruz. Qué importante la cruz, poder asimilar, poder entender ese sacrificio bendito a nuestro favor. Pero continuemos. La verdad de la responsabilidad. La doctrina del pecado original significa que la naturaleza misma que hemos heredado está viciada y pervertida por el egocentrismo. Amados amigos, nosotros humanamente no podemos alcanzar nuestra salvación. Humanamente no podemos llegar al Señor, a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno, que todos se han corrompido a una, que ninguno busca a Dios. Dice Marcos capítulo 21, verso 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ojo, el Señor Jesucristo nos enseña, queridos amigos, que de dentro de nosotros sale la maldad, no lo que ingresa a nosotros. Recuerden ustedes que si dentro de nosotros no habitara el pecado, sería muchísimo distinto, digamos, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra vida sería totalmente distinta. Sin embargo, nosotros hemos sido contaminados por el pecado. Y el pecado es un virus muchísimo peor que el coronavirus. El pecado mata y mata a todas las personas. Ninguna persona que viene a este mundo, queridos amigos,
sale con vida de este planeta, excepto Enoc, excepto Elías y probablemente Moisés. Los demás, queridos hermanos y amigos, vamos a tener que morir si es que no llega el Señor Jesucristo y nos arrebata antes. ¿Qué dice Juan capítulo 8, verso 34? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Uy, eso les estaba diciendo el Señor Jesucristo a los judíos. Y los judíos, queridos hermanos, habían pasado por muchas veces de esclavitud. En su historia tuvieron una esclavitud egipcia, tuvieron una servidumbre babilónica, etc. Varias veces siendo siervos y esclavos de los países vecinos. Entonces, cuando ellos escuchan esta verdad espiritual, imagínense cuál habrá sido su reacción. Y la reacción de ellos era contradictoria a la de Jesucristo, porque ellos pensaban que eran libres por intentar cumplir con la ley de Dios. Sin embargo, ni ellos mismos podían cumplirlo, sí, pero también exigían a otros a cumplirla. Ahora, la salvación viene por Jesucristo. En Cristo podemos ser salvos, y al ser salvos somos libres del pecado. Cuando el Señor Jesucristo se refirió a Jerusalén, atribuyó la ceguera espiritual, la apostasía y el juicio venidero de Jerusalén a su obstinación, a su terquedad. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Nuestra responsabilidad delante de Dios es un aspecto inalienable de nuestra dignidad humana, queridos hermanos. Nosotros entonces somos responsables por nuestros actos. La Biblia claramente dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, no las otras personas, sino de manera específica. El punto 3 nos lleva a ver la cruz y la culpa. La culpa es la deducción lógica que se obtiene de las premisas que son el pecado y la responsabilidad. Entonces, al haber un pecador, tiene que haber un responsable. ¿Y quién carga con esa responsabilidad? Frente a eso, queridos hermanos, no olvidemos que Dios nos ha brindado un libre albedrío. Y nosotros entonces somos libres para elegir. Podemos elegir hacer el bien, pero también podemos elegir hacer el mal. Somos libres, como dice nuestro himno, seámoslo siempre. Pero, queridos hermanos, cada vez que tomamos una decisión, debemos comprender que hay una reacción. Correcto, hay una consecuencia de acuerdo a nuestras decisiones, a nuestros actos. Frente a esa realidad, muchas voces se han levantado queriendo culpar al Señor. Uno de ellos, por ejemplo, un ateo, o decía ser ateo por lo menos, llamado Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán. Pero, ¿qué decía Nietzsche? Solía afirmar cosas y frases en contra del cristianismo, muy a menudo llegando a decir, por ejemplo, Dios ha muerto. Eso escribió. Y dijo, y esa frase le valió para llamar la atención de mucha gente y
en fin, ser mucho más popular, diciendo Dios ha muerto. Claro que no era la frase que originalmente le correspondía a su autoría, porque 20 años antes, otro filósofo, ¿no?, llamado Hegel, también había mencionado la misma frase. Pero, queridos hermanos, es tan interesante, cuando tú chocas con Dios, no sales igual. El apóstol Pablo puede dar testimonio de ese choque, de ese encuentro con el Creador. Es duro dar coces contra el aguijón. Es muy duro, queridos hermanos. Este señor, llamado Federico, en español, Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Este señor, en el ocaso de su vida, cuando los ateos son probados frente a la muerte, cuando aquellos que dicen ser gnósticos y ven de pronto la muerte acercarse hacia uno de ellos, entonces muchas veces su perspectiva cambia. Y en el ocaso de la vida de Nietzsche, él llegó a escribir lo siguiente. Escuchen, por favor, les voy a leer textualmente. Dice: vuelve a mí, al último solitario, mis lágrimas a torrentes discurren en cauce hacia ti y encienden en mí el fuego de mi corazón por ti. Oh, vuelve, mi Dios desconocido, mi dolor, mi última suerte, mi felicidad. Queridos hermanos, ¿eso no lo escribió el salmista David? ¿Eso no lo escribió Salomón? ¿Eso no lo escribió Moisés allá por el Éxodo 15, saliendo y siendo liberados después de abrirse el Mar Rojo? Eso lo escribió un hombre que durante su vida entera llamóse ateo, que renegó contra Dios durante su trayectoria de vida, y en sus escritos usted va a encontrar muchos de esos berrinches contra el Señor y sus quejas y hasta sus burlas y blasfemias. Pero miren, queridos hermanos, el Señor puede tocar los corazones más duros. Stott, el autor de La Cruz de Cristo, dice: una conciencia de culpa es una gran bendición, pero si solo nos impulsa a regresar al hogar. Entonces, si nosotros nos sentimos culpables por nuestros pecados, está bien. Está bien, porque esa culpa nos puede llevar al arrepentimiento, queridos hermanos. A medida que vamos teniendo mayor intimidad con nuestro Creador, nuestra culpa se desvanece y experimentamos la verdadera libertad que trae el perdón logrado en la cruz del Calvario. Vamos a ver una falsa culpa y una falsa inocencia. La falsa culpa es sentirnos mal por algún pecado que no hemos cometido, por algún mal que no hemos hecho. Es una falsa culpa. Pero también puede haber una falsa inocencia, que sería totalmente al revés. Sentirnos bien por algún mal, por algún pecado que sí hemos hecho, que sí hemos cometido. Reconocer nuestras culpas nos conduce a Cristo. Un diagnóstico acertado de nuestra condición, por grave que sea, nos ayuda a buscar el remedio. Ojo, remedio. Cuando hablamos de remedio, medicamento, hablamos de alguien que está con una enfermedad, que necesita de alguien, que necesita ayuda. Entonces, cuando el pecador reconoce su culpa, cuando el pecador reconoce que necesita una ayuda, es allí donde Jesucristo viene a tallar y le da la mano, le extiende la ayuda. El Señor Jesús, recuerden que dijo que Él no vino, queridos hermanos, a buscar a los buenos, a los sanos,
sino Él vino a buscar a los enfermos, a los pecadores. Recuerden que Él iba a propósito, de manera intencional, y se reunía con pecadores, se reunía con alguna prostituta por allí quien venía hacia Él, con algún cobrador de impuestos que en ese tiempo se sentía tal vez de lo peor, leprosos, en fin. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del Señor, acercarse a los pecadores. Cuando no reconocemos nuestras culpas, nuestro corazón se endurece y nuestra conciencia se cauteriza. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso sucede cuando hay una falsa inocencia. Entonces, es necesario, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando son pequeños, enseñarles que si han cogido algo que no les pertenece y que no debieron cogerlo, tienen que aprender a restituir, tienen que aprender a pedir perdón, tienen que aprender a devolver. Pero, ¿qué sucede si no lo hacen? Y nosotros como padres encubrimos eso y nos hacemos de la vista gorda. La mente de ellos se va endureciendo, se va cauterizando, y cuando son grandes llegan a hacer cosas tan degradantes y lo peor, no se sienten mal. Eso es muy duro, queridos amigos, y eso es muy triste. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, pero únicamente con el fin de que pudiera dar testimonio de Cristo como el que salva de toda culpabilidad. Vamos a ver lo siguiente: la culpa y el perdón. La culpa y el perdón. En el año 1961, el doctor Howard Morer, investigador de la Universidad de Illinois, escribió lo siguiente, textualmente: en tanto la persona viva bajo la sombra de una culpa real, no reconocida y no expiada, no puede aceptarse a sí misma, seguirá odiándose a sí misma y sufriendo las inevitables consecuencias de ese odio a su propia persona. Pero el momento que comienza a aceptar su culpa y su pecaminosidad, se abre a la posibilidad de la reforma radical y con ella la nueva libertad de respeto y paz. Miren, un gran investigador, psicólogo norteamericano, ¿qué es lo que anuncia y qué es lo que afirma? Jesucristo mencionó allí en la cruz, dijo: consumado es, terminado es, concluido es, todo está completo. Allí cargó nuestra culpa, allí pagó por nuestros pecados. La cruz nos recuerda que cualquier persona que reconoce haber hecho lo malo delante de Dios y ante los demás, puede ser salvo por la gracia, por la misericordia y la gracia, y puede ser limpio y puede ser libre de toda culpa. La pregunta para ti es puntual: ¿quisieras ser libre de tus culpas? ¿Quisieras ser libre y sentirte y ser realmente perdonado de tus pecados? La cruz y la santidad. Veamos aquí un aspecto que es acerca de la ira de Dios. Alguien puede decir: oye, pero un Dios de amor, ¿cómo podemos hablar de ira si se trata de un Dios de amor, de un Dios cuya esencia es el amor? Donde 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Cómo podemos entonces mencionar la ira de Dios? El pecado es un tema muy serio, porque es una rebelión directa contra el Creador del universo y la responsabilidad de hombres y mujeres para con sus acciones. La pregunta es: ¿podemos pensar que Dios castiga?
Claro que sí. Por supuesto que sí. Es necesario considerar, amados amigos, la santidad y la ira de Dios. Ninguno de aquellos a quienes se le permitió vislumbrar su gloria pudieron aguantar la visión. Miren lo que dice la Biblia, que encontramos acerca de estos personajes que fueron grandes hombres de Dios, pero al acercarse de alguna manera a la santidad de Dios, no pudieron con tal cosa. Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y se cubrió. Cuando Isaías tuvo su visión de Yahvé entronizado y exaltado, lo sobrecogió el sentido de su propia naturaleza. Cuando Dios se reveló a Job, la reacción de Job fue aborrecerse y arrepentirse en polvo y en ceniza. Ezequiel vio solo la semejanza de la gloria de Jehová en forma de fuego ardiente y brillante, pero fue suficiente para hacer que Ezequiel cayera postrado ante el Señor. Cuando Daniel tuvo una experiencia similar y vio la magnificencia de Cristo en el cielo, él entonces cayó y colapsó y desmayó frente al Señor. Finalmente, cuando Juan, queridos hermanos y amigos, encuentra al Señor en la visión del Apocalipsis y éste le empieza a revelar, entonces Juan cae como muerto a los pies del Señor. La cruz, a la luz de la santidad y la ira de Dios. Al ser Dios justo y santo, su ira es totalmente propia y también santa. Las Escrituras dicen que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero miren, cuando nosotros queremos encontrar la clave, el punto central de por qué la ira de Dios, por qué tiene que airarse el Señor y por qué tiene que manifestar su ira incluso a su propio pueblo, ¿por qué? Visitemos la carta a los Romanos. Allí en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esa ira se ha manifestado a través de la historia, queridos hermanos, por ejemplo, ante la maldad y ante la injusticia de su propio pueblo, de aquel pueblo que fue escogido por el mismo Señor, Israel. También el Apocalipsis menciona una futura muestra de la ira de Dios a un mundo que le ha dado la espalda y no se arrepiente de su maldad. Así que en los últimos días, queridos hermanos, en los últimos tiempos, el pueblo, este mundo, esta humanidad que no quiere arrepentirse, verá la ira de Dios. Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pero, ¿en qué momento se dará esa ira, queridos hermanos? Recuerden que el evento que la iglesia espera es el arrebatamiento. Así que, una vez que se da el arrebatamiento, la iglesia del Señor ya no está aquí en la tierra. Después de eso, recién vendrá esa ira manifestada en Apocalipsis 6. La cruz de Cristo entonces nos muestra
la misericordia, el amor, pero también nos muestra, queridos hermanos, que hay una ira de parte de Dios. Sin embargo, el Señor no quiere que las personas mueran y sufran por esa ira, por la consecuencia de sus propios pecados. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 7, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Queridos hermanos, cuando Jesús tenía que decirle la verdad a las personas, Él no escatimaba en términos, porque la verdad los hace libres, y ellos merecían que se les diga generación de víboras. Ahora, la cruz de Cristo es la mayor prueba de la misericordia de Dios para con los hombres. Allí cualquiera puede venir al Señor y encontrar perdón y dejar sus culpas, queridos hermanos. La culpa de haber cometido pecados es un peso muy grande que no podemos llevar, que no podemos y no debemos ir resistiendo tremendo peso. Jesucristo pagó por nuestras culpas allí en la cruz. Jesucristo pagó por nuestros pecados un precio tan elevado que le costó hasta la última gota de su sangre. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Hoy Jesucristo está interesado en hacerte libre, libre de tus culpas, libre de tus pecados. Él llevó tu dolor, Él llevó tu enfermedad, Él pagó el precio. Jesús, la cruz, así nos lo recuerda. La pregunta para ti es: ¿qué harás frente a eso? ¿Vendrás ante el Señor y le dirás: Señor, por favor, perdóname? Dios, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he hecho lo malo, Señor, contra ti. Reconozco que me he rebelado y he transgredido tu ley, tu palabra. Estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y tú tienes vida todavía. Tienes la esperanza de hacer las paces con Dios, de reconciliarte con el Señor, y Él, de manera activa, viene a ti y te dice que a través de la cruz te muestra su gran amor. Ven a la cruz, ven a Cristo, acéptalo como tu Salvador, recibe su perdón. Él te ama. Si quieres hacerlo, dile conmigo esa oración de salvación. Dile, por favor: Señor Dios, me arrepiento de mis pecados. Y en esta hora recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Que Dios haga su obra en ti como solo Él lo sabe hacer. Dios te bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces en este tiempo. Vamos a alabarle a nuestro Señor. No sin antes queremos anunciarles algunas cosas. El día sábado, los días sábados, nos estemos reuniendo, queridos hermanos, con toda la iglesia del norte. Cuando digo la iglesia del norte, me refiero a las regiones de Cajamarca, Lambayeque, la región de Amazonas, Piura y Tumbes. Las 5 regiones unidas a través del CDR Norte. Entonces, cada sábado, queridos hermanos, 8 de la noche. No desmayemos. Miren, estar animados, estar motivados, es una cuestión muchas veces temporal. Lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es aprender a depender de Dios, de manera tal que pase lo que pase, sigamos dependiendo de Dios. ¿De acuerdo? No por una motivación pasajera,
no porque me siento bien, sino porque es un estilo de vida. Así que por favor, perseveremos, queridos hermanos, los sábados 8 de la noche. También no olvidemos los domingos a las 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración con Dios, en los equipos de oración. ¿De acuerdo? Ahí entonces está el equipo de nuestra hermana Elena, el equipo de nuestro hermano José Hidalgo y el equipo de la hermana Julia, y bueno, y el otro equipo que nos reunimos conmigo, los 4 equipos de oración. Sigamos adelante, queridos hermanos. Dios está de nuestro lado. Vamos a alabarle al Señor entonces con esta alabanza y vamos a cantarle y a darle gracias a nuestro Dios. Andaba esperando una fecha especial, tal vez mi cumpleaños, tal vez Navidad, esperando el regalo que vendrá. Algunos llegaron, otros jamás, de los que llegaron muchos ya no están, ninguno incluía la felicidad. Cuando menos me lo imaginé, el regalo al fin encontré, y al momento también me enteré que quien buscaba a quién era él. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor. Eres tú, Jesús, quien prometió que no me va a dejar. No hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú. Eres tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor. Quien prometió que no me va a dejar, no hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Muy bien, queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestro culto de este día. Sin embargo, recordarles 2 cosas. Los días jueves nos reunimos para recibir recursos de parte de Dios en cuanto a la familia. Los jueves entonces tenemos la alianza de amor. Y cada viernes, queridos hermanos, tenemos también nuestra reunión de discipulado.
7 de la noche, el discipulado tiene que ser algo muy importante en cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo que el discipulado, queridos hermanos, debe ser una forma de vivir, un estilo de nuestras vidas, algo que no debe estar en nuestra agenda, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Así que todos los viernes, amados hermanos, 7 de la noche es una cita infalible. Amén. Una cita infalible. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios siga glorificándose y cuidándolos a cada uno de ustedes. Los amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.